Uruguay. Un recorrido por lo que sucede en nuestro país y la realidad cotidiana que nos identifica. Recibimos en Fogón Oriental al escritor artiguense Emerson de los Santos, autor del libro Aquel humo negro, una obra que rescata del silencio uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país. El accidente aéreo ocurrido el 10 de febrero de 1978 en las cercanías de la ciudad de Artigas, considerada la mayor tragedia aérea de la aviación uruguaya. A partir de testimonios, documentos e investigación, Emerson reconstruye una historia que dejó 44 personas fallecidas, ningún sobreviviente y una marca profunda en familias de Artigas, Salto y de todo el Uruguay. Bienvenido, Emerson, a Fogón Oriental. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Realmente me emocionaron un poquito con Alan Gómez, lo conocí, Alan Gómez, una persona maravillosa y realmente Alan Gómez es una persona muy querida aquí en Artigas, ¿no? Es hasta el momento muy recordado Alan Gómez. Así que bueno, muchas gracias por este recibimiento. Siempre tratamos que el recibimiento musical sea del agrado del entrevistado y en este caso de Emerson. Imaginamos que como buen artiguense te iba a gustar escuchar a Alan Gómez y más en este mes que se está cumpliendo 10 años de su partida física. Pero para comenzar, Emerson, para hablar precisamente de Aquel humo negro, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro, a meterte en una historia por allí tan dolorosa para Artigas y para todo el país? Sí, como ustedes muy bien mencionaron, fue una de las tragedias aéreas más grandes hasta el momento de la aviación uruguaya y que hasta el momento está presente y es como una espina que está pinchando muchas veces, sobre todo los familiares que aún están. Y esa espina puede sangrar mucho todavía. Con una gran tragedia que enlutó a todo el Uruguay, ¿verdad? En esa época enlutó a todo el Uruguay. Donde fallecieron 44 personas, un bebé, 6 niños y 11 menores de 18 años. Yo no era nacido cuando sucedió esta tragedia, pero sí, yo la conocí por mi padre, que recuerdo cuando era adolescente, mi padre siempre me contaba esta historia porque él perdió a muchos amigos. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, le empecé a preguntar y le pedí en un momento que me llevara hasta el lugar donde había caído el avión. Y bueno, me mostró y eso siempre me quedó, me marcó mucho porque él me decía, se escribió mucho sobre la tragedia de los Andes, una gran tragedia también, pero sobre esta tragedia aquí de Artigas nunca se escribió nada. Y bueno, y eso me resonó por mucho tiempo, hasta que el año pasado comencé a investigar, a profundizar acerca de esta temática. Me contacté con personas que vivieron, familiares, personal del aeropuerto, y después empecé a trabajar acerca de conseguir materiales documentales. Por ejemplo, hay en el libro está uno de los tantos documentos de la Fuerza Aérea Uruguaya que, bueno, está el análisis final del motivo del accidente, imágenes fotográficas inéditas de la Fuerza Aérea Uruguaya, entre otros documentos. Claro. Emerson, para ubicar Emerson, ¿dónde fue exactamente? ¿Fue dentro del aeropuerto este accidente? ¿Fue cerca del aeropuerto? ¿Dónde? Bien, para ubicar a la audiencia. Claro. ¿Cómo no? Fue a 800 metros aproximadamente del aeropuerto. No está en el predio del aeropuerto.
sí, pero cercano al aeropuerto, porque lo que el piloto quiso hacer, porque enseguida que toma vuelo, que decola, falla el motor, uno de los motores, y se apaga totalmente el motor. Entonces lo que el piloto hace es hacer un viraje para volver nuevamente a tomar la pista. Bien, pero bueno, en todo ese recorrido, bueno, no logró y se impacta a aproximadamente 800 metros del aeropuerto. Sí, y qué impresionante, porque si bien hay una diferencia de 5 o 6 años, pero fue muy sensible también todo esto, porque también fue la tragedia de los Andes en el 72, entonces como que en el 78 otra tragedia nos impactó nuestro querido Uruguay, y estaba todo muy a flor de piel, y qué lindo esa escucha activa de tu papá. Exacto. Y la verdad que qué lindo que lo puedas pasar al arte literario, porque también es una manera de sanar, poner en palabras, en investigación, en contexto. También es como un pequeño como homenaje a los que no pudieron, ¿se entiende a lo que voy, siendo un tema tan delicado? Lo que tú acabaste de mencionar es así, sanar heridas, porque en estos días, que hace, bueno, un poquito más de una semana que fue lanzado el libro aquí en la ciudad de Artigas, he recibido muchos mensajes de personas, de familiares, y justamente me decían eso, este libro nos va a sanar un poquito esa herida. Claro. Porque una de las cosas que nos comentaba la mayoría de los familiares que fallecieron, que la Fuerza Aérea Uruguaya en ese entonces nunca le dio explicación del motivo del accidente. Bien, estamos hablando de un contexto muy diferente, de una época muy diferente. Sí, pero igual, bueno, pero fue pasando el tiempo, y bueno, y nunca pudieron obtener respuestas. Entonces estas personas nos comentaban que el libro les va a dar respuesta a ciertas preguntas que hace 48 años buscan. Y como tú decías, sanan heridas. El avión era conocido como el Globito o el Correo, puede ser. ¿Hacía un viaje que unía Montevideo con Artigas directo, o tenía algunas otras paradas en otros aeropuertos del norte? ¿Cómo era el recorrido y qué importancia tenía? Te cuento, el recorrido salía de Carrasco, llegaba a Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y volvía nuevamente a Carrasco. Pero ese día, ese 10 de febrero, no llegó a Paysandú porque no había pasajeros. Entonces llegó a Salto y de Salto a Artigas. Y después terminaba en Rivera ese vuelo. En Rivera, y después continuaba a Carrasco. A Carrasco, retornando, digamos, con los pasajeros, ¿no? Por supuesto. Y otra de las características que ustedes mencionaron de la tragedia de los Andes, el piloto que falleció aquí en Artigas era hermano del piloto que falleció en los Andes. Ay, por favor. Sí, los hermanos Serradas. Exactamente. Pobre familia. Y por allí también esas historias, ¿no? Que por allí en el libro tú has comentado que bueno, no buscas culpables ni polémicas, sino memoria, ¿no? Claro. Porque era importante marcar ese enfoque ya desde el comienzo del libro, ¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas, porque ha pasado muchísimos años y la idea no es entrar en polémica, sino que es darle luz, honrar a esas 44 personas y a la familia. Por supuesto. ¿Verdad? La verdad que es hermoso. Esa es la idea. Este libro es hermoso por eso, porque vino a pasar hoja por hoja para sanar, como haciendo el paralelismo con la Sociedad de la Nieve, que hicieron homenaje a los que se quedaron. Y la verdad que contemporáneo también, si estaremos en este proceso histórico de la sanación, que también esté este libro. Qué causal. Y qué importante es las familias que aún quedan, obtener respuestas y de alguna forma sanar o ayudar a sanar heridas,
porque estamos hablando de una tragedia muy grande, muy triste, donde se perdieron niños, bebés. No, y también lo que habrá sido tu trabajo, Emerson, la verdad, sí, felicitaciones, sí, muchas porque gracias. Una persona que investiga y tiene que levantar esa alfombra que han tapado algo que nadie se quería ver, es un trabajo más que meritorio, y la verdad Mirá, que tu papá te dejó un gran legado. Sin lugar a dudas, y lo que tú decís es así, porque cuando hicimos el lanzamiento, bueno, el director de Cultura justamente decía eso, en 48 años nadie se animó a escribir sobre este tema, no hay bibliografía, y bueno, llega Emerson y escribe. Y bueno, a ver, como tú decís, un poco fue quedando esa idea que desde muchos años mi papá me comentaba, y bueno, y fue resonando hasta llegar el momento en que, bueno, a ver, vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible, con la sensibilidad, porque eso es un punto muy importante, claro, ¿no? Respeto. La sensibilidad, claro. Porque el libro es tratado con una sensibilidad muy grande. Y bueno, y después de 48 años, bueno, llegamos nosotros y elaboramos una linda investigación con muchas personas que participaron, y hasta el libro salió a luz, y hasta el momento los mensajes han sido favorables todos. Claro. Me imagino la investigación, porque tú mencionabas por allí que pudiste obtener datos de la propia Fuerza Aérea Uruguaya, y también me imagino recogidos de la prensa, supongo que local y nacional, ¿no? Tuviste que hacer un trabajo allí de investigación, me imagino, importante, ¿no? A la Biblioteca Nacional, donde pude obtener los diarios de la época, sobre todo los diarios de Montevideo, de la prensa de Montevideo. Aquí en Artigas solamente una, pero la mayoría conseguí por medio de la Biblioteca Nacional, de los archivos. La biblioteca aquí en Montevideo. Exacto, sí, sí. Y bueno, comentaba que el libro fue presentado hace unos días en el Museo Histórico de Artigas, con presencia de familiares, más todo este trabajo de investigación y hacer como carne viva este dolor. ¿Cómo pasaste esos días? Y bien, a ver, fue fue muy, no le voy a decir que fue difícil, pero fuimos construyendo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, recogiendo los datos, bueno, las historias de cada persona, y después corroborando si realmente, a ver, porque nosotros quisimos obtener historias que sean verdaderas, fidedignas. Entonces teníamos que realmente estar con la persona correcta, ¿no? Que esto es muy importante porque pasó 48 años, claro. ¿Verdad? Y bueno, y después de tener todos los materiales arriba del escritorio, tuvimos que ordenar, que viene la parte más compleja, vamos a decir, que es la escritura, la redacción, con mucho cuidado. Y después la presentación fue muy emotiva. Claro. Ustedes no se imaginan esa noche que lanzamos el libro, lo emocionante que fue, porque habían familiares, habían personas que trabajaron tratando de apagar el fuego, sacar a los cuerpos, y ustedes no saben la emoción que causó a todos los presentes, que habían un poco más de 100 personas. Fue realmente muy emotiva. Entonces, fue un trabajo emotivo,